A ver, estudiantes, ahora sí estamos en la página número 17 y vamos a empezar con algunos conceptos básicos para recordarlo, ¿no? Cuando hablamos de la diferencia de dos conjuntos, habíamos dicho que la diferencia, si es que tuviera A diferencia B, es el conjunto formado por los elementos que solo pertenecen al conjunto A, pero que no pertenezcan al conjunto B. Eso cuando trabajamos la diferencia, y lo hemos visto hace un instante. Pero acá hay un nuevo concepto que vamos a aprender, que es el complemento. Por ejemplo, el complemento del conjunto D, un conjunto D cualquiera. ¿Qué vendría a ser el complemento? Se identifica así con un apóstrofe, como una comilla en la parte superior, así para el complemento. ¿Qué será el complemento? Es el conjunto formado por los elementos que no, ahí dice bien claro, que no pertenezcan al conjunto D. Eso sería el complemento. Estará formado por los elementos que no pertenecen al conjunto D. Con esa idea, niños y niñas, ahora sí vamos al trabajo del ejercicio número 1. Ah, profesor, ahí dice, sean los conjuntos A y B. Ahí están definidos los conjuntos A y B. Y a mí me piden determinar A diferencia B y determinar B diferencia A. A ver, si hemos comprendido la idea. A diferencia B son los elementos, es el conjunto formado por los elementos que solo pertenecen al conjunto A. Pregunta para ustedes, ¿cuáles son los elementos que solamente pertenecen al conjunto A, pero que no estén en B? A y B. Ah, A, B. A y B. agarre un C, color D, F, y no, pintamos. Ahí está. porque es intersecto. Eso sería A diferencia B. Ah, profesor, toda esta región que estoy pintando ahorita de color celeste es de la región que pertenece a diferencia B. Ah, eso significa los elementos que solo pertenecen al conjunto A, pero que no pertenezcan al conjunto B. Eso lo pintamos, ¿no? Sí, píntenlo, píntenlo, ahí píntenlo, ahí está, pinten. Es muy importante que trabajen con colores, como les dije tiempo atrás, ¿no? Los colores sirven en matemáticas, siempre utilizo colores. Entonces los elementos acá serán, ¿quién es profesor? Bien, ahí serán, el primer elemento será, a ver, borramos ahí, listo, los elementos A y el elemento B. Muy bien, ahí está, A diferencia. Así es sencillito, niños y niñas. Perfecto, profesor. Y si a mí me preguntan, si a mí me dicen, determina B diferencia A, ¿será lo mismo, profesor? No, no es lo mismo. B diferencia A significa los elementos. Es el conjunto formado por los elementos que solamente, únicamente pertenezcan al conjunto B. ¿Y qué elementos son los que solamente pertenecen al conjunto B? Entonces lo pintamos ahí. Serían los elementos F, G y A. Ahí está. Ese es B diferencia. Ahí estarían los elementos F, G y H. Y así de sencillo se trabaja eso. ¿Se dan cuenta? F, G y H. Bien. Y eso es todo lo que se hace en el ejercicio número 1. ¿Estuvo sencillito? Sí, teacher, lo más sencillo. Sí, profesor. Muy bien. No olvidarse que no es lo mismo decir A diferencia B que B diferencia A. Es distinto. ¿Ah? Por eso es muy importante que ustedes en el gráfico completen lo que estamos trabajando en este momento. ¿Ah? ¿Sí? Es muy importante definir las regiones. A ver. Listo. Profesor, ya estamos bien, está súper sencillito, fácil de identificar. Ahora vamos a ver qué son los complementos. A ver, profesor, veamos el ejercicio número 2. De los conjuntos C y D. Ahí tenemos los conjuntos C y D, profesor. Muy bien. El conjunto C tiene elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El conjunto D elementos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y el conjunto universal que tiene los números desde el 1 hasta el 13. Perfecto. A ver.
Cuando uno quiere definir, cuando tú quieres definir complemento del conjunto C, ¿a qué es igual el complemento del conjunto C? O ¿a qué es igual el complemento del conjunto D? Los conjuntos con mayúscula, ahí está, conjunto D. Entonces, observa bien qué se hace. Observa bien. Ustedes no pinten, ¿ah? No lo pinten. Acá lo voy a pintar para que tú entiendas cómo se define el complemento. Habíamos dicho hace un instante, lo vamos a colocar acá en la ventanita, que el complemento es el conjunto formado por los elementos que no pertenecen al conjunto D, en este caso el conjunto D, ¿no? A ver, observa. Veamos. Esta primera expresión que estoy señalando en este momento se lee así: complemento del conjunto C. El complemento del conjunto C sería el conjunto formado por todos los elementos que no pertenecen al conjunto C. Observa, observa, mira lo que voy a pintar. Ustedes no pinten, ¿ah? Ustedes observen. Todos los elementos que no pertenecen al conjunto C. Significa todos los elementos que están fuera del conjunto C. Ah, profesor. ¿Ese es el complemento del conjunto C? Sí. El conjunto C es el conjunto formado por todos los elementos que no pertenecen al conjunto C. Y yo te pregunto, ¿cuáles son esos elementos que no pertenecen al conjunto C? Abrimos las llaves y está el número 12. Si yo miro a izquierda a derecha, el número 12. Está el número 7. También el número 9. También el número 8. También el número 10. También el número 11. Y también el número 13. Ahí están. Los elementos del complemento del conjunto C es el conjunto que está formado por los elementos que no pertenezcan al conjunto C. Ustedes no pinten, ¿ah? Ustedes no pinten, ¿ah? No vayan a pintar. Yo lo pinto para que ustedes observen qué es el complemento. ¿Hasta ahí han comprendido el complemento del conjunto C? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, y como tú ves, lo borro a continuación, claro, porque ya trabajé quién era el complemento del conjunto C. Y si a mí me piden el complemento del conjunto D, el complemento del conjunto D es el conjunto de números que no pertenecen al conjunto D. A ver, profesor, ¿qué elementos no pertenecen al conjunto D? Son los elementos que están fuera del conjunto D. Ah, profesor. Sería 12, 13. No. 1 y 2, 3, 4, 5 y... Tiene que mirar todo, pues. Todo, el complemento es todo lo que está fuera del conjunto D. Ah, profesor. O sea, el complemento del conjunto D estará formado por ¿qué elementos? Está formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 12 y 13. Ah, todos los elementos que no pertenecen al conjunto D. Pregunta para la clase. ¿Comprendieron la idea? Profesor, yo no comprendí mucho. Sí, profesor. ¿Qué no comprendiste? Dime. Lo de la D. El complemento del conjunto D, Sí. cierra tu micrófono, por favor, es el conjunto formado por los elementos que no pertenecen al conjunto D. En pocas palabras, los elementos que están fuera del círculo de color naranja. ¿Qué elementos están fuera de esa elipse, perdón, esa elipse de color naranja? ¿Qué elementos están fuera? 1, 2, 3 y 4. ¿Qué más? 12 y 13. También están fuera 2 y 13, entonces también van 2 y 13. Ese sería el complemento del conjunto D. ¿Captaron la idea cuál es el complemento del conjunto D? Sí, profesor. Ahí está, muy bien. Así es sencillo. Y cuando hablamos del complemento del conjunto C,
serán todos los elementos que están fuera del conjunto C, ¿no? Que, como hemos visto, 12, 7, 9, 8, 10, 11 y 13. Muy bien. Entonces, en este momento vamos a borrar lo que pintaba. ¿Se dan cuenta? Por eso les decía que ustedes no vayan a pintar, ¿no? Yo lo pinto para que tú identifiques visualmente. Ahora, cuando hagan su trabajo, sí tienen que ustedes trabajar bastante en la parte visual en este tipo de ejercicio. A ver, bien, estudiantes. En el ejercicio número 3 me indica, sean los conjuntos A y B. Ahí tenemos el conjunto A, que tiene elementos 2, 4, 6 y 8. Conjunto B, que tiene elementos 6, 3 y 9. Y el conjunto universal, que tiene elementos del 1 al 9. O sea, ahí están todos los elementos de ambos conjuntos, incluidos también los elementos 1, 0, 7 y 5. Bien, ¿cómo se resuelve este tipo de ejercicio? Observa. El primer ejercicio me pide determinar así. Préstame mucha atención para que sepas cómo trabajar. Me pide determinar A diferencia B, pero el complemento de A diferencia B, y luego me pide determinar el complemento de B diferencia A. Miren cómo se resuelve este ejercicio. Voy a trabajarlo en dos partes. ¿Ah? Presten mucha atención. Midan bien su espacio. Ojo, midan bien su espacio. Primero observa. A ver, profesor. Para resolver el primero, que es complemento de A diferencia B, lo primero, ¿sabes lo que tienes que hacer? Es calcular A diferencia B. Eso es lo primero. Como una operación combinada, ¿qué se trabaja primero? El paréntesis, pues, ¿no? El paréntesis. Y observen, observen. Vamos a colocar un colorcito a continuación. A diferencia B. Conjunto formado por los elementos que solo pertenecen al conjunto A. ¿Quiénes solamente pertenecen al conjunto A? 4. 2, 4, 6. No, el 6 no está. 2, 4, 8. 2, 4, 4. 8. Empezamos por ahí. Mira, primero empezamos por la diferencia. Está formado por los elementos 2, 4 y 8. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Ninguna. No, profesor. Pero ¿sabes qué? A mí no me piden A diferencia B. A mí me están pidiendo en este ejercicio, ¿qué me están pidiendo, profesor? Me están pidiendo A diferencia B complemento. Ah, profesor, a mí me están pidiendo así. Observa, por eso es que hay que observar acá. A mí me están pidiendo A diferencia B, pero el complemento. A diferencia B, pero me están pidiendo el complemento. Eso es muy diferente. Entonces, ¿cuál sería el complemento del conjunto que tiene los elementos 2, 4 y 8? Cierra tu micrófono, por favor. Simplemente será el conjunto formado por todos los elementos que no pertenezcan al conjunto A diferencia B. O sea, que no sean ni 2, ni 4, ni 8. En pocas palabras, tendría que ir el 0, el 1. Ah, profesor. El 0, el 1, el 3, el 5, el 6, el 7 y el 9. Ahí está. Ese sería el complemento. Todos los elementos que no sean ni 2, 4 ni 8. Listo. ¿Comprendió la idea? Sí, teacher. Muy bien. Ahí está. Profesor, una pregunta. Estoy explicando todavía. ¿Hasta ahí han comprendido? Cierra tu micrófono, por favor. ¿Hasta ahí han comprendido? Sí, teacher. Muy bien. Ahora vamos a trabajar el otro, que es complemento de B diferencia A. A ver, acá cambio de color. Entonces, para hallar el complemento de B diferencia A, lo primero que tendrías que hacer es encontrar B diferencia A. Eso es lo primero. Entonces, vamos a colocarlo con un colorcito diferente al anterior. Vamos a determinar B diferencia A. A ver.
B diferencia A. A ver, según la definición, B diferencia A vendrían a ser los elementos que solamente, únicamente pertenecen al conjunto B, pero que no estén en A. Entonces, ¿qué elementos solamente pertenecen al conjunto B? Si nosotros vemos bien, los elementos que solamente pertenecen al conjunto B, ¿quiénes serían? 3 y 9. Entonces, acá, ¿quiénes irían? Acá irían solamente 3 y 9. ¿Hasta ahí captaron la idea? Sí, profesor. Sí, profesor. Pero, profesor, un momentito me dirás, pero a mí no me han pedido B diferencia A. A mí me han pedido A, B diferencia el complemento de B diferencia A. Ah, entonces vamos a ver el complemento. Complemento de B, diferencia A. ¿Viste? Y el complemento vendría a ser el conjunto formado por todos los elementos que no estén en la diferencia. O sea, todos los elementos que no sean ni 3 ni 9. ¿Y quiénes serían todos esos elementos? Súper facilito. Tendría que estar el 0, 6, el 1, 1, el 5. 2, el 4, El el 4, 5, el 6, el 5, el 6, el el 7 7 y el 8. y el 8. Ahí está. Ese sería el complemento. ¿Se dieron cuenta? Ah, por eso es que cuando tú trabajes este tipo de operaciones, primero resuelve lo que está dentro de los paréntesis, la operación que está dentro del paréntesis. Y dentro del paréntesis nosotros vimos primero la operación A diferencia B, entonces resolví A diferencia B. ¿Te das cuenta? Y luego calculé su complemento. Igual, en el otro caso, primero hallamos B diferencia A y después hallamos su complemento. ¿Comprendió la idea, niños, niñas? Sí, teacher. Perfecto. Ahí sí, en este ejemplo sí pueden pintar, porque sí te ayuda a entender mejor el ejercicio. A ver, en el ejercicio 4 me indica lo siguiente. Según los conjuntos C y D, ahí está el conjunto C, que tiene elementos B, D, C, el conjunto D, que tiene elementos G, H, I, J, y el conjunto universal, que tiene los elementos tanto de C como de D, además del elemento A, E y F. Y me piden determinar. A ver, profesor, ¿qué me piden determinar en primer lugar? Complemento del conjunto C. Ahí está. Complemento del conjunto C. Perfecto, profesor. Siempre los conjuntos con mayúscula. Complemento del conjunto C. A ver, veamos. ¿Cómo se determina el complemento del conjunto C? El complemento es el conjunto formado por los elementos que no pertenecen al conjunto C. ¿Qué elementos no pertenecen al conjunto C? Son todos los elementos que están fuera del conjunto C, pues obvio. Los elementos que no pertenecen al conjunto C están fuera del conjunto C. Como tú ves ahí. Ah, profesor, tiene razón, ¿no? El complemento son los elementos, es el conjunto de elementos que no pertenecen al conjunto C. Y yo te pregunto, ¿qué elementos no pertenecen al conjunto C? La respuesta es obvia. Está la letra A. Está la letra A. Vamos a colocar acá un color negrito. Está la letra A. Está la letra E. Está la letra F. F, G, Está la letra G. Está la letra H. H, está la letra I y la J. Y la letra J. Ahí está. Porque en el complemento están todos los elementos que no pertenecen al conjunto C. Como en el conjunto C están los elementos B, D y C, en el complemento están los que no pertenecen. Así de sencillo. Bien. A ver. Esto se parece como lo que hemos visto en el ejercicio número 2, si es que no me equivoco.
Ahí está, ejercicio número 2. Profesor, es igual. Pero también vamos a determinar ahí el siguiente ítem, que es complemento de D diferencia C. A ver, vamos a colocar acá complemento de D diferencia C. Para ir al complemento de D diferencia C, primero, ¿qué tienes que hacer primero? Primero tienes que conocer D diferencia C, pues, o sea, primero hay que saber qué elementos tiene D diferencia C. Borramos lo que he pintado ahí con color celeste, lo borramos ahí, ya está. Borro todo ello. ¿Por qué? Porque ya lo trabajé. Ya no tengo que volver a pintarlo. Ahora, vamos a identificar D diferencia C. D diferencia C viene a ser todos los elementos que pertenecen al conjunto D, pero que no pertenezcan al conjunto C. Facilito, profesor. Todos los elementos que pertenecen al conjunto D, ¿quiénes son? Bueno, pues son G, H, I, J. Estos son los elementos que pertenecen al conjunto D, pero que no pertenecen al conjunto C. Entonces escribimos ello primero. Escribimos esos elementos. Ahí estarían, ¿qué elementos? G, H, I, J. G, H, I, J. Muy bien. Listo. Pero a mí me han pedido en este ejercicio el complemento. Ah, profesor. Entonces, a mí me han pedido el complemento de la diferencia de los conjuntos D y el conjunto C. Y tú ya sabes que el complemento es el conjunto formado por todos los elementos que no pertenezcan a esa diferencia. Es decir, todos los elementos menos G, H, I, J. En otras palabras, ¿quién será el complemento? ¿Ah? ¿Quién estará en el complemento? Estará la letra A, estará la letra B, estará la letra C, estará la letra D, estará la letra E y estará la letra F. ¿Y por qué la B, la C y la D? ¿Cómo? Dicha, ¿por qué la B, la C y la D? ¿Por qué la D, A, B, C, D, E, F? 6 elementos. Dime la pregunta nuevamente. ¿Por qué la B, C, D? ¿Por qué? Porque en el complemento van, observa. Ya hemos visto que la diferencia es de D, diferencia C, es G, H y J. Eso es lo que tienes que tener presente. Observa. Como en el complemento está D, diferencia C, es G, H y J, el complemento de ese conjunto estará formado por todos los elementos que no pertenezcan al conjunto que tiene a G, H y J. En pocas palabras, todo lo que está fuera de ese conjunto. Todo. Cuando hablo de todo, hablo de todo. Acá hablo de todo. Claro, estoy hablando de todo, pues todo lo que no pertenezca, pues, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Y quién no pertenece? No pertenece a ni B, ni C, ni D, ni E, ni F. Todo lo que no pertenezca a dicho conjunto. Ese es el complemento. ¿Te das cuenta? No porque, dice C, no porque dice C, significa que solamente considero A, F, G, A, F, E. No, acaba todo lo que no pertenezca al conjunto que tiene los elementos G, H y J. Ese es el complemento. Bien, vayan trabajando niños y niñas. A ver, niños y niñas, vamos a el siguiente ejercicio. Ejercicio 5. A ver, acá ya trabajo con el cardinal. Por ejemplo, dice, la cantidad de elementos del conjunto A es 28. Dato, cantidad de elementos del conjunto B es 36. Siguiente dato, la cantidad de elementos de A unión B es 46. Y me piden calcular la cantidad de elementos de B diferencia. A ver, profesor. Acá yo he reconocido de inmediato dos conjuntos. ¿Quiénes son los dos conjuntos que he reconocido? El conjunto A y el conjunto B. Y hacemos un gráfico de esta manera. Hagan un gráfico de esta manera. Acá vamos a colocar el gráfico para el conjunto A de color azul y un gráfico de color rojo para el conjunto B. Listo. Vamos a hacer nuestro grafiquito ahí. Listo. Colocamos ahí las cantidades. Perfecto. A ver.
¿sí? Un poquito más grandecito este cuadradito. Cuando ya te dan cantidades, acá los cuadraditos tienen que ser un poco más grandecitos. Hay que saber trabajar esto también, ¿eh? Listo, profesor. Y también hacemos el cuadradito para el otro conjunto de la misma manera. Así un poquito grandecito, ahí está. Bien. Y acá vamos a definir. El de color azul va a ser el conjunto A, que según dato del problema, ¿cuántos elementos tiene el conjunto A? 28. Acá vendría 28. 28. Luego digo, ¿cuántos elementos tiene el conjunto B? El conjunto B, según dato del problema, tiene 36. Perfecto. Y la unión tiene 46. Un momentito, profesor. La unión tiene 46 elementos. Entonces, vamos a definir por esa parte. Número de elementos de A unión B es igual a 46. Ojalá que me alcance el tiempo. Vamos a ver. Si no, ya lo completamos la siguiente clase. A unión B, 46. Bien, profesor, pero ¿qué es la unión? La unión es la suma de estas tres cantidades, de estas tres regiones. Profesor, pero no las conozco. Así es, como no las conozco, le vamos a poner un nombrecito. Supongamos que a esta región le llamo X, a esta región le llamo Y y a esta región le llamo Z. Entonces, la unión de los dos conjuntos A y B sería la suma de X más Y más Z. Ah, ¿verdad? 46. Y eso será igual a 46. De 46. Muy bien. Pero acá hay algo muy importante. Y acá lo dejamos para la siguiente clase. Hasta ahí terminen. Y la siguiente clase ya lo completamos con esa idea. Ya completamos la idea. Terminen hasta ahí. Tomen la captura de pantalla. No, profesor. Tomen la captura de pantalla y terminen hasta ahí nada más lo planteado. La siguiente clase lo completamos. ¿De acuerdo? Muy bien, nos vemos. Que tengan un bonito Bye, día. profesor. Bye, teacher. Que tengan un buen día. No, profesor. Profesor, no se olvide habilitar 2 de la tarde. mi Aritmética, ¿no? Aritmética, ¿no, Micaela? Sí, profesor. Perfecto. Número 3, ¿no? La última tarea. La última, ya está, listo. Sí, más fácil. Exacto, Bien, la chicos. última, la antepenúltima, porque esta ya lo puso tarea. No, es que no.